aloud, sing his praise aloud. Bienvenidos y gracias de nuevo por sus ofrendas y por su diligencia y preparación para recibir lo que Dios nos ha preparado hoy día. En las Escrituras, hubo un discípulo que fue conocido como el que recostaba su cabeza en el hombro del Maestro. Es un símbolo para nosotros de lo que es el perseguir el corazón de Dios. Él tuvo un cambio de nombre. Fue llamado como el amado. El poder perseguir el corazón de Dios y que nuestra identidad cambie y ser llamado el amado del Señor. Creo que eso está en nuestro corazón mientras recibimos la palabra de Dios. Estamos siendo transformados mientras perseguimos el corazón de nuestro Rey. Ahora, queremos entrar ante el trono de Dios y oír de nuestro Señor Jesucristo mientras nos habla, pueblo de Dios. Por favor, ayúdame a honrar y dar la bienvenida al amado del Señor, nuestro profeta, el profeta Shai G. Matthew. Gracias. Gracias, hombre de Dios. Gracias, pueblo de Dios. Cuán grande es nuestro 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 Dios. Le damos gracias a Dios por su guianza. Le damos gracias a Dios porque es un Dios claro, tan directo. Él se ha dado a conocer a nosotros y le damos gracias a Dios por la manera que Él nos está guiando. Yo puedo ver tu nivel de hambre. Algunos de ustedes han tomado el tiempo para avisarnos por medio de correo electrónico y comentarios y mensajes directos. Hemos estado escuchando cómo la palabra los ha estado impactando y le queremos dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo. He recibido mensajes de los confines de la tierra y nos han dado a conocer la manera que Dios los ha estado ayudando y le damos gracias al Señor por esto. Gracias por lo que haces, pastor. Profeta, te damos gracias por la palabra que recibimos la semana pasada. La palabra que recibimos la semana pasada fue una palabra única. Regresando y pensando en cómo estos discípulos que caminaron con Jesús en un momento tuvieron acceso a estos secretos y Jesús hablaba en parábolas y a ellos les dio secretos. Pero al mismo tiempo ahora estos dos discípulos que estaban teniendo un encuentro con Jesús en el camino a Emaús, en un momento que obtuvieron secretos, ahora es como que si retrocedieron y mencionaste que es porque tenían doble mente y se notaba en la manera que ellos se comportaban y cómo hablaban, como que lo atacaban en vez, dijeron de que era un extranjero, que cómo no sabes estas cosas. Y esto nos da a conocer cómo nosotros como personas podemos responder y podemos cambiar la manera que vemos y oímos en nuestro corazón. Y fue una palabra que nos provocó. Y también al verificarla, investigar cuáles áreas en mí estoy atrasada, en cuál área será que mi corazón está apagado. Estamos hablando acerca de la voz de Dios. Y nos pudiéramos imaginar que al hablar de la voz de Dios, automáticamente quiere decir de que ahora hemos llegado y que ahora lo podemos oír. Pero Él estaba ahí y no lo podían ver. Ese es un grave problema. Lo vamos a descubrir hoy día. Quiero intentar tratar de concluir la discusión que tuvimos la semana pasada. Sé que fue mucho y yo no quería poner demasiado encima de tu plato, pero te quería dar una semana para digerir
antes de volver a ver si podemos concluir hoy día. Sé que es algo sorprendente, pero nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Hemos venido a unos momentos interesantes en el ámbito espiritual. Hombres poderosos en las naciones están cayendo y espero que han estado tomando tiempo para orar. Cuando hay caos que te rodea, el Señor Jesús es fiel para guardarte. Es fiel para guardarte. Hablemos un poco sobre este Dios al cual servimos. Y yo he dicho esto antes. Cada vez que oímos acerca de las características de Dios, tenemos que poner mucha atención porque estás a punto de recibir una llave. Y es importante de que entendamos este Dios, no solo el saber de Él, pero conocerlo. Yo te puedo asegurar, así como la semana pasada fue sorprendente, así como dijiste, también está abriendo ojos y nos ayuda a entender cómo funciona este Dios. También quiero clarificar de que este Dios es un Dios muy directo. Yo lo puedo decir porque todo que Él espera, Él lo escribió. Pero aún así nos preguntamos, ¿y qué con el pasaje que dice, viendo no ves y oyendo no oyes? Hablamos eso la semana pasada y espero que hayan tomado tiempo para meditar sobre eso, porque hoy día voy a continuar con lo que hablamos la semana pasada. ¿Cómo explicas que este Dios que servimos es un Dios muy directo y claro? No creo que a Dios le agrada confundir a sus hijos. Yo creo que no. Este Dios es un Dios de claridad. Y si hay confusión, no es de su lado, es de tu parte. Quiere decir de que todo lo que Él ha puesto muy claro y preciso. Y otra vez, la pregunta que ahora estamos tratando de entender es ¿por qué existen los dos? ¿Por qué habla en parábolas, en misterios, pero a algunos Él les daba secretos del reino? ¿Cómo pueden ver? ¿De qué otra manera podrían estos secretos poderosos estar ocultados en un libro y entregados a todos? Hombre de Dios, yo recuerdo que la semana pasada dijiste que a algunos Él les daba y regresan al 30, al 50 o 100 por uno. ¿De cuál otra manera podría Él poner todo en un libro donde el sabio y el necio tienen acceso a ellos? Aún los demonios tienen acceso a esto. De hecho, el diablo fue tan arrogante de que él le decía las escrituras al autor. Wow. ¿De qué otra manera podría él causar que los profetas escribieran sobre sus planes en un libro que el diablo también tiene acceso y ocultarle esa información al diablo?
¿Será porque nuestro Dios es complicado? ¿O será que no hemos buscado, así como los reyes tienen que hacer? Dios, siendo Dios, Él no disminuye su grandeza, pero Él espera de que nosotros crezcamos a esa grandeza. Entonces, lo que muchos de nosotros, lo que nos puede ocurrir es que en el momento que empezamos a profundizar así, nuestras mentes nos dicen que esto es muy complicado, porque no podemos quedarnos con lo básico. Recuerda que ese siempre es una trampa del enemigo, que no profundices. Él quiere que te quedes como un creyente débil, con entendimiento básico, y dejarte así. Pero no, nosotros queremos tener acceso a estas aguas diferentes. Y hoy lo haremos. Tenemos que entender a este Dios más. Y es por eso que Dios pone sus intenciones, las repite nuevamente, y lo veremos. Si puedes leer del libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 2, por favor. Miqueas 4, 2. Aquí lo tengo, profeta Miqueas 4, 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová. Entonces las naciones, ellas tienen que decir: vamos al monte de Jehová. Eso es algo muy claro a través de las Escrituras. La manera que Dios es agradado cuando su pueblo se acerca a Él y después Él se acerca. Eso es algo sobre el Señor al cual servimos. Entonces podemos usar esto como una fórmula. Si no tienes la cercanía de Dios, puedes asegurarte de que es porque nosotros no nos hemos acercado. O si creemos que nos hemos acercado, entonces quizás no lo hemos hecho. Esto nos mantendrá humildes. Esto nos mantendrá buscando, cavando y tratando de entender sus caminos mejor. Continuemos. Subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Hay un lugar, hay un local. Necesitas encontrar ese local. Hay una montaña y hay una casa. Hay un monte y hay una casa del Dios de Jacob. La casa, la manera que es expresada es que le pertenece al Dios de un individuo. Hay una montaña donde todo hijo de Dios tiene acceso y hay una casa. Estamos hablando de localizar la voz de Dios. Hablamos de la voz y la presencia hace 3 semanas. Hoy día estamos hablando sobre la voz y el ser arraigados y no perder esa voz. Entonces, cada semana tienes que seguir los pasos de donde estamos, no se pierdan, pongan atención de por qué nos estamos yendo de un punto al otro. Es muy crítico de conectar los puntos, así recibes entendimiento, tienes que conectar los puntos. Continuemos. Y nos enseñará, y Él nos enseñará. ¿No es eso tan hermoso? Sus caminos. Y nos enseñará en sus caminos. Y nos enseñará en sus caminos. En sus caminos. Cuando vienes a la montaña, cuando subas a la casa de Dios, ahora ya no
no pueden ver tus caminos, ya no pueden ver tus tradiciones o tus experiencias. Ahora tienes que aferrarte a sus caminos, tienes que aferrarte a sus caminos. Y ahí es algo muy crítico. Cada vez que tenemos una oportunidad de venir así, reunirnos así, estamos teniendo una oportunidad de conocer sus caminos. En el reino de Dios, la fortaleza, la fuerza de un creyente está en su capacidad de entender las cosas de Dios. Y ese entendimiento es un milagro. Dios está diciendo, como dice la Escritura, cuando alguien tiene hambre y sed para poder subir una montaña, pagar un precio, tomar tiempo y buscarlo y localizar la casa del Dios de Jacob. Y al llegar ahí, Él les comenzará a enseñar sus caminos. Otra cosa que estamos entendiendo sobre este Dios es que cuando un humano pone una demanda en este Dios, cuando el hambre de un hombre alcanza el cielo, Él responde. Dios constantemente está buscando, mirándonos, mirando las iglesias, está mirando las naciones para ver si hay alguien que lo está buscando con diligencia para que Él pueda enseñarles sus caminos. Por favor, tienen que entender esta escritura, es muy claro. Dice, si subes al monte, Él te enseñará sus caminos. Dice, nos enseñarán sus caminos y andaremos por sus veredas. Y andaremos por sus veredas. Esa es una certeza, es una aseguranza. Si tú tienes sed, Él va a derramar ríos de aguas sobre la tierra seca y ya no más será seca. Se convertirá en ríos de agua. La capacidad de poder sacar una cultivación, la capacidad de poder plantar una ciudad está en ese río. Entonces, es muy claro, el Señor está luchando con nosotros para que no estemos distraídos por nada, pero que seamos un grupo de personas con hambre y sed de las cosas de Dios. Semana tras semana estamos tocando la puerta del cielo. Quiero que entienda, ¿por qué será que el Señor Jesús está diciendo algunas cosas, hablo en parábolas, y algunas cosas yo las digo muy claro? A ti, eso fue lo que les dijo a los discípulos. A ustedes les hablo. Los misterios del reino de los cielos son dados. Espero de que podamos llegar a este punto hoy día. Vamos a ver. Entonces, ¿por qué en el mismo libro los dos están escondidos? Cosas tan sencillas, los secretos, los misterios, los dos están en el mismo lugar. Uno depende de lo que ellos desean más. Yo les puedo enseñar más. En el libro de Mateos, capítulo 7, versículo 7, por favor. Mateo 7, versículo 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Van a estar sorprendidos.
Algunas personas están diciendo, sí, yo conozco este versículo, pero espera lo que Dios está diciendo. Cuando tu hambre aumenta, Dios comienza a darte más. Subes al monte y comienzas a tocar y buscar. Dios comenzará a dar más. Pero nuestra pregunta es ¿por qué es que Dios oculta algunas cosas? ¿Por qué esconde ciertas cosas? ¿Por qué será que algunas personas pueden oír y no oír? Y algunas personas pueden ver y no ven. Esa es la pregunta. Ahí fue el punto donde comenzamos la semana pasada y terminamos en Lucas 24. Hasta el momento que sus ojos fueron abiertos, pero queremos saber por qué fueron abiertos sus ojos. Si tú subes al monte, si tú buscas, si tú pides, os será dado. Es un versículo que yo sé que ha sido leído muchas veces, pero muchas personas no leen el versículo antes de ese. Dice, pide y se os dará. Eso ya lo memorizamos de la escuela dominical, pero no ponemos atención a los detalles. Entonces leamos el versículo 6. El versículo antes, Mateo capítulo 7, versículo 6, dice, no deis lo santo a los perros. Ok. No deis lo santo a los perros. Ok. Continuemos. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Dice, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Continuemos. El último versículo dice, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hay dos grupos. Este versículo está hablando de dos grupos. El versículo 7 está conectado al versículo 6. De repente, el Señor Jesús está hablando de pide y se os dará, busca y hallaréis. Hemos memorizado ese texto y lo hemos dicho muchas veces, pero si estudiamos el versículo antes, tenemos que ver por qué tenemos que pedir. Tenemos que ver por qué tenemos que buscar algo, porque algo está ocultado. Y para poder entender lo que está ocultado, solo tenemos que leer el versículo antes. Como hijos de Dios, estás supuesto a tocar. Y algunos dicen, sí, pero soy hijo, ¿por qué tengo que tocar? ¿Cómo sabemos que eres hijo? Para poder entender eso, tenemos que entender el versículo antes, porque este libro no solo está en las manos de los hijos de Dios, pero este libro también está en las manos de algunos cerdos. Este libro también ha sido dado a un incrédulo. Este libro también es usado por demonios. Ellos se memorizan las palabras. Y este libro también es usado por ciertos perros. No solo porque ellos dicen un versículo, quiere decir de que Dios les ha dado la autorización de usarlo. ¿Cómo sabemos? Si ellos tienen acceso de parte del Señor para usarlo. No tiene nada que ver con la cantidad de versículos que ellos se memorizan, pero si hay vida en ese versículo. Vamos al libro de Juan y vamos a ver qué es lo que dice Pedro. Capítulo 6, versículo 68. Juan 6, verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Puedes tener palabras sin vida. Puedes tener escrituras sin vida. Y es por eso que vemos que los perros y los cerdos. Regresemos nuevamente a Mateo 7:6. Mateo 7:6 nuevamente. No deis lo santo a los perros. Entonces no estás supuesto a dar lo santo a los perros. Es santo, es consagrado, es apartado. Y es por eso que el Señor Jesús esconde ciertas cosas. Es por eso que Él habla en parábolas. Después dice,
No echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Pueblo de Dios, en la Escritura hay dos cosas que son ocultadas por el Señor. Uno, algo que es santo, que solo puede venir a ti si accesas ese espíritu de santidad. Lo que es santo viene a las personas que se han santificado en la preciosa sangre de Cristo. Lo santo viene a las personas que se consagran. Y número 2, hay perlas, misterios. Específicamente, es algo que Jesús específicamente no permite que esas perlas sean echadas a los cerdos. De otras maneras, nosotros es algo que no debemos hacer, enseñar estas perlas a los cerdos, pero tienen que oírlo. ¿Cómo lo hacemos? Lo ocultas, lo escondes. No puedes discutir con la sabiduría de Dios. No puedes discutir con la sabiduría de Dios. Algunos dicen, pero no es justo. ¿Cuánto tiempo tenemos? No tenemos tiempo. Estamos luchando. ¿No lo puedes hacer más fácil para nosotros? Pero ¿cómo sabemos si eres un rey o un cerdo? ¿Cómo vamos a saber si eres un perro o un hijo en la casa? Tiene que ser ocultado. Es la grandeza de Dios. Recordemos lo que dice en el libro de Proverbios. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Esa es la manera y el carácter del Dios que servimos. Si no entiendes lo que te estoy enseñando, te digo que vas a tener una vida cristiana muy frustrada. Pon mucha atención a esta enseñanza. Esto te va a ayudar por mucho tiempo. Hombre de Dios, el versículo al cual te referías era en Proverbios 25:2. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. Entonces, no solo está diciendo que es la naturaleza de Dios, es la gloria de Dios. No es solo sabiduría, es su grandeza, el encubrir. Y es por eso, cuando ves que el enemigo quiere ocultar ciertos misterios de ti y te dice, quédate con lo sencillo, sabemos de que es el diablo mismo hablándote porque eso lo pone nervioso. Porque es la gloria de Dios el encubrir un asunto. Si has venido a este río, tenés que comenzar a danzar, porque no saben lo que ha tomado llegar aquí. No entienden el precio que fue pagado para que nosotros lleguemos a un lugar donde ahora tendremos acceso a ciertas cosas que han sido ocultadas. Pero aquí están. Que nunca se vuelvan cómodos con lo que están recibiendo, que nunca lo tomen, que ese espíritu de pereza y nunca te hagan quitar el valor a lo que estás recibiendo. Hay un precio muy alto para poder tener acceso a eso, y es por eso que todo lo que Dios tiene para ti puede ser encubierto en 3 niveles. Algunos pueden ser encubiertos al pedirlos. Otros pueden ser encubiertos al buscarlos. Y otros pueden ser encubiertos al tocar. Hombre de Dios, ahora podemos parar y podemos irnos a la casa. Esto sería más que suficiente
pero solo estamos empezando. Si solo los últimos 15 minutos lo ponen y los repiten, vas a tener una vida cristiana muy poderosa. Cuando ves la grandeza, cuando ves gigantes espirituales, personas con gran estatura en el ámbito, es porque ellos han entendido esto. Han aprendido el arte de buscar. Es la gloria de Dios encubrir un asunto, pero la honra del rey es escudriñarlo. Que tengas ese honor. Que tengas ese honor. El escudriñarlo. No es que Dios es complicado. Es que es glorioso. Él dijo, yo no voy a dar mi palabra a los perros. No la voy a simplificar para que los cerdos la pisoteen. Todo está aquí. Ese demonio que está diciendo versículo tras versículo, aún se lo dijo a la cara de Jesús. Él creía que lo entendía. Pero ¿sabes por qué el diablo te odia, hijo de Dios? Porque tú sabes lo que el diablo no entiende. Ahora, ¿en dónde está el problema? El problema viene del hecho de que no hemos sido entrenados para buscar más profundo. Satanás siempre está tratando de simplificar las cosas para que las personas tengan acceso fácil. Él lo ha hecho muy fácil para tener acceso a la lascivia. Es la única manera, una de las maneras que el diablo hace las cosas. Quizás 100 años atrás, si tú querías alimentar tu carne, tenías que salir de tu casa, ir a una carretera, ir a la esquina de una calle, pero hoy día no lo tienes que hacer. Hoy día simplemente sacas tu tecnología e inmediatamente tienes acceso a lo que alimenta tu carne. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él lo hace muy fácil. Él creó una generación de comida ligera que están acostumbrados a obtener las cosas muy rápidas y fácil. Vemos a personas que están en un restaurante de comida así rápida y se quejan porque la comida les tomó 2 minutos más. Y estar en un restaurante donde la comida es dada rápido, pero no es lo suficiente rápido. Entonces Satanás ha tenido éxito en crear una generación que les gusta recibir comida rápida en su plato. Y eso va en contra de Dios. Esa no es la obra de Dios. Esa no es la manera de Dios. Una de las cosas que el enemigo quiere hacer con el COVID es hacerte perezoso para que te quedes en casa y comas en casa. Cuando yo deseaba tener un encuentro con Dios, yo viajé 40 horas para llegar a ese local, a esa casa de Dios, el Dios de Jacob. Yo tuve que pagar un precio. Tuve que gastar mucho porque fue muy caro, pero yo estaba dispuesto a pagar cualquier precio para llegar a ese lugar donde yo tenía acceso a las cosas de Dios. Pero hoy día, el enemigo ha convencido a una generación. No necesitas pagar un precio. No necesitas pagar un precio. Te estoy diciendo, lo que no te cuesta nada, siempre perderá su valor. Y él exitosamente, con éxito, ha entrenado una generación con cosas ligeras que solo te miran y dicen, danos los secretos. Pero todo está ocultado en cada versículo, pero empujas y dices, dime qué es lo que dice, porque no tienes la paciencia para sentarte y oírla y prepararte
antes de un servicio. No tienes la paciencia de levantarse y decir: la palabra de Dios viene a mí y tiene la gracia de transformar mi vida. Y no queremos prepararnos. Aunque ahora es aún más fácil el tener acceso a la información, porque el enemigo le gusta diluir las cosas y simplificarlas. Vemos las iglesias que tienen más éxito. Son las que han logrado que las personas reciban la palabra en 25 o 30 minutos. Las personas vienen y ya salen. Y las personas están bien, llegan miles y miles yendo a un lugar donde no tienen que pedir, no tienen que clamar. El predicador los hace sentir bien. Les da todas sus preguntas, reciben una respuesta muy suave. Se les es dada en un platillo y no están presionados a dar ofrenda o diezmos. Si puedes, si quieres, todo es fácil. Satanás ha debilitado nuestra generación. Entonces, hombre de Dios, cuando la fe es probada, ellos son soplados como una hoja en el viento, porque ya no tienen ese peso, porque no han pagado el precio. No han tenido que humillarse. No han tenido que buscar. No han tenido que pararse en una fila. No han tenido que correr. No han tenido que servir a un profeta. No han tenido que... Eliseo fue conocido como el que le lavaba las manos a Elías. Así fue conocido. El que derramaba agua sobre las manos de Elías. Eliseo no fue conocido como un hombre que ganó una batalla. O el manto. Él fue conocido como el que servía a Elías. Ese fue un testimonio para un general gentil. Pero hoy día no tenemos personas así, pero personas que quieren dirigir, personas que quieren acceso a estas perlas, pero no quieren pagar el precio. Entonces, hablemos de ese misterio del libro de Lucas, capítulo 24. Jesús los llamaba insensatos, tardos de corazón. Les digo, no eran muy inteligentes. Eso es exactamente. Muy lentos. Su inteligencia espiritual era demasiado despacio. Hoy día eso sería lo suficiente para irse de una iglesia. Pero si verdaderamente queremos a Dios, podemos aguantar todo eso y no nos movemos. Es por eso que Jesús miró a esa mujer y le dijo: no se le puede dar la comida de los niños a los perros. Ella dijo: me puedes decir perro y cualquier cosa, pero yo sé de que tú tienes palabra de vida. Yo sé de que mi victoria está aquí. Yo sé que la llave que yo necesito está aquí. Mi orgullo no es tan grande. Yo no doy lugar al espíritu de ofensa, porque yo sé que lo que yo necesito está aquí. Yo he localizado la casa de Dios, del Dios de Jacob. Yo amo eso. Hemos encontrado a ese Dios, Dios de tu Padre, el Dios, la casa del Dios de tu Padre. Por favor, leamos esto, hombre de Dios. En Lucas, capítulo 24, versículo 15, dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Disfrutamos de esta parte la semana pasada. Yo no sé de ustedes, pero yo sí. Cuando Jesús estaba caminando y acercándose a ellos, esa parte, mientras el Señor estaba hablando, yo estaba disfrutando de esa parte. Yo espero de que el Señor se ha estado acercando y acercando a ti durante toda la semana pasada. Yo espero de que esta semana sea aún más, Hijo de Dios, que sea más.
Espero de que no estén disfrutando todo esto y solo se lo guarden para ustedes. Pero como parte de la fidelidad de lo que hemos recibido, asegurémonos de bendecir a otra persona. Leamos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Esa parte. Mientras compartíamos la semana pasada, sus ojos no los permitían ver lo que estaba enfrente de ellos. Y esto es lo que nos ha causado estar como molestos. ¿Por qué será? De que ellos estaban en la presencia de Jesús, pero ellos no podían ver. Ellos estaban oyendo y escuchando enseñanzas, pero sus ojos estaban velados. Ese es un problema, un grave problema. Un gran problema. Continuemos. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Hablamos de la manera. No olviden estas cosas. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas en que ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Entonces vemos, así como ellos les estaban diciendo de su esperanza, podemos ver el dolor en lo que decían, de que ellos esperaban. Entonces esa esperanza fue quebrada. Y realizamos de que ellos quizás no tenían lo suficiente nivel, la suficiente fe para que Dios se les revelara por la duda en su espíritu. Hijo de Dios, cada vez que el enemigo te introduce a la duda, vemos que eso ocurrió en el libro de Génesis. Satanás solo dijo, ¿será de que Dios de verdad dijo eso? Y él les robó la bendición. Cada vez que esta semana viene a ti, al mismo tiempo habrá algo que el enemigo hará para hacerte dudar de la palabra que viene a ti. Y más tú lo ves, más permitirás que esa serpiente salga de tu vida. Nosotros esperábamos que Él era que había de redimir a Israel. Además de todo esto, hoy es el tercer día. Unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Otra declaración que dijeron, un asombro. El asombro no fue algo que fue tan celebrado por el Señor Jesús, porque vemos que cuando ellos estaban asombrados, Él les dijo, gente de poca fe, ¿cuánto tiempo los aguantaré? Entonces lo sobrenatural tiene que ser natural. Entonces el asombro de ellos es una señal de su incredulidad. Y llegaron a la aldea donde iban y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Y él les dijo, ¿no tenía que él sufrir todas estas cosas e ir a su gloria? Y comenzando con Moisés, él les dijo todas las cosas referentes a él. Un momento, hombre de Dios. Anteriormente mencionamos cómo Jesús dijo, ven y toma. Estamos tratando de entender el río. En el siguiente versículo, Jesús dice que los que creen, ríos de agua viva fluirán de ellos. Hay una etapa donde podemos venir a un río y tomar, y muchas personas se quedan estancados en ese nivel. Tienen que asegurarse, escuchar todas estas partes. Ahora yo quiero que vean en esta situación. Ellos habían probado de Jesús. Ellos tomaron de esa agua. Pero ellos nunca
fueron promovidos al siguiente río. Ahora vemos que ellos están siendo expuestos al segundo nivel. Y ahora el Señor Jesús les está enseñando verdades de las Escrituras. Pero muchas personas solo se quedan en ese río y ahí terminan. Anteriormente yo les dije que muchas personas prueban y lo dejan. Otras personas quizás van un poquito más allá y llegan a un nivel más profundo. Ahora entienden muchos entendimientos. Jesús les enseñó de Moisés, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y ya los llevó al tanto en esas 2 horas y media. Muchas personas llegan a esa parte del río y después se detienen. Y ahora ya saben todo. Ahora ya van a empezar su propio ministerio internacional de enseñanza, ya tienen su propia página y ahora les quieren enseñar a todos. Ellos paran a ese nivel y dicen, nosotros conocemos, les vamos a enseñar. Pero no paren ahí. Ese es el peligro que ellos estaban teniendo. Tenían cierta información, pero ¿será que se van a detener a ese río? Y se acercaron a la aldea, a la ciudad. Ahora están llegando al punto donde ese viaje había terminado. Su destinación, habían llegado a su destinación, ya se estaban acercando a ese lugar donde ellos querían llegar. Continuemos. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Tenemos que recordarnos de esta frase. Tienes que acordarte de esta frase. Él hizo como que iba más lejos. ¿Cómo sabes la diferencia entre un perro y un hijo? ¿Cómo ves la diferencia entre un cerdo y un rey? Él va a ser como que sí se va. La mujer sunamita dijo, no, yo sé de que el hombre que pasa aquí cada día es un hombre de Dios. Le tenemos que construir una casa. Tienes que esa visitación se vuelva en una habitación. ¿Cómo sabes que recibiste todas las enseñanzas? Y ahora las cosas están por concluirse. Y no estás ahí diciendo, bueno, muchas gracias, nos vemos. No tengo ningún compromiso con la enseñanza que acabo de recibir. Yo no soy un compañero, yo solo soy un consumidor. Yo como y me voy. Y allí, no se pierdan esto. Ahí es cuando ocurrió. Cuando la sabiduría de Dios comienza a brillar sobre sus vidas. Léalo, hombre de Dios. Mas ellos le obligaron a quedarse. Alguien tiene que aplaudir ahora. Celebren estos 2 discípulos. Podemos decir gracias a Dios. Se equivocaron muchas veces. Dijeron cosas que quizás no tenían que haber dicho. Pero aquí estaban. Hombre de Dios. La cosa del tiempo. Cuando Dios creó el tiempo, Él lo creó con día y noche. Cada día concluye con una noche y después de la noche, gozo viene en la mañana. Esa es la manera. Dios siempre tiene una manera de recomenzar las cosas cada día. La manera que Dios hizo la tierra, Él hizo las temporadas. Aun cuando te pierdes una temporada, si esperas, esa temporada regresará a ti. Y es ahí cuando un hijo de Dios tiene que fortalecerse en el Señor. Está bien si no fuiste diligente en la temporada anterior, pero nuevamente esta temporada está viniendo a ti. ¿Tomarás ventaja de ella? Y ellos tuvieron la oportunidad de redimirse. Ellos no lo
permitieron ir. No permitieron que se fuera. Hijo de Dios, tenemos que ser tan intencionales por lo que queremos. Tenemos que ser tan intencional. No dejemos que el maestro decida, pero tenemos que asegurarnos el mover el corazón de Dios. Tú tienes que ver cómo vas a mover el corazón de Dios. ¿Y qué hicieron? Ellos lo obligaron. Dice más, ellos lo obligaron. Esa es una palabra poderosa. Obligaron. ¿Qué dice en otra versión? Dice, y ellos lo urgieron. Algunas victorias no vienen a ti, porque la manera que tú obligas, tú mismo ni estás convencido. La manera que nosotros oramos ni siquiera nos convence a nosotros. La manera que clamamos a Dios, la manera que lloramos, la manera que tocamos la puerta del cielo. Estudia la manera que lo hizo el ciego, como la mujer con el flujo de sangre, cómo ella recibió su milagro. La manera que ellos lo buscaron fue tan distinto que ahora él tenía que quedarse. Lo obligaron, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entró pues a quedarse con ellos. Es la gloria de Dios ocultar un oculto y es nuestro honor el escudriñarlo. Consciente o inconsciente, ellos ya lo estaban escudriñando. ¿Y qué es lo que ocurrió? Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y sus ojos fueron abiertos. Yo sé que si yo toco ese versículo, vamos a tener que esperar un par de horas más. Pero está bien. Aquí estamos y continuaremos. Si tienes hambre, continuaremos. Yo te dije la semana pasada que este versículo más lo buscamos. Espero que hayas aprendido de esto, hombre de Dios, la cantidad de veces que hemos estudiado Lucas 24 y seguimos bebiendo agua fresca de él y todavía no se acaba. Ese es el reino. Esa es la grandeza de los ríos. Podemos continuar más profundo y hay perlas que nos esperan. Espero que estén disfrutándose esta mañana. Espero de que no solo han estado oyendo, pero que se han sumergido en la presencia del Señor Jesús, que esta palabra lleva. La palabra que está viniendo a nosotros con este nivel. Dios usa esta palabra para abrir nuestros espíritus y avivar nuestro espíritu, para caminar y tener acceso y recibir ciertas cosas que nuestros padres no lograron recibir, que generaciones en nuestras familias no lograron tocar. Viene a ti. Mientras aprendes cómo acceder la palabra de Dios. Esta semana, pon tu corazón y di, yo no soltaré a mi Dios. Algunos de nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo y permanecer a sus pies y decir, Señor, necesitamos que te manifiestes de una manera que no hemos visto anteriormente. Necesitamos que te manifiestes. Quédate en ese nivel, tocando la puerta del cielo. Algunas cosas se te abrirán a ti como hijo de Dios. Conocerás más. Ya no serás un creyente débil. Esta palabra que ha venido a ti, tómala bien.
Estás siendo transformado a un creyente, efectivo e inteligente. Yo declaro que no serás un creyente insensato. Amén. No serás tardo de corazón, pero el Señor estará orgulloso de ti. El Señor Jesucristo testificará de ti que eres sabio y que eres inteligente como hijo de Dios. Inteligencia espiritual, recíbelo. Recíbelo en tu espíritu esta semana, en todo lo que hagas, en cada área. Que tú muevas el corazón de Dios. Estoy viendo una llave entrando en una puerta. Es todo. Es todo. Esta mañana, la palabra de Dios está desenllevando ciertas cosas para ti. Puedo declarar esto sobre ti. Esta palabra no se acabará sin que tú abras esta puerta. Alguien tiene una llave. Alguien ha recibido una llave de parte del Señor. La vas a disfrutar. Y esa inteligencia espiritual requiere de que hagas la paz en tu casa. Esa inteligencia espiritual requiere de que seas uno con tu esposo, una con tu esposa. Es un requisito. No puedes permitir o dar lugar a Lucifer, que quería espacio aún en el jardín del Edén, que quería acceso en medio del esposo y la esposa. Eso no será dicho de ti, de tu casa o de tu matrimonio. Inteligencia espiritual requiere, para que te levantes y alumbres, requiere que seas uno, para que puedas tocar la puerta del cielo con unidad, tú y tu casa como familia. Que tengas acceso a nuevas dimensiones en el nombre poderoso de Jesús. Yo dije que tengas acceso a nuevas dimensiones esta semana. En el nombre poderoso de Jesús. Eres bendecido. Awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise.
His praise.